Buenos días muchachos, la clase de hoy veremos lo que es el número atómico y el número de masa. Ya la semana pasada pues habíamos hablado un poco acerca de lo que eran las generalidades de química, cuál es la definición, qué es una mezcla, qué es una sustancia, qué es un átomo. Así como también habíamos hablado acerca del modelo atómico que se estableció por los diferentes científicos en cómo estaba distribuido un átomo, ¿no? También pues ahí les pedí que vieran los videos estos de que explican a qué se deben la pirotecnia, esos fuegos artificiales. Espero lo hayan revisado, pues para que quedara un poquito más claro esto del modelo atómico de Niels Bohr, lo que él decía que los electrones se encontraban en diferentes órbitas que tenían diferentes niveles de energía. Eh, bueno, entonces, la clase de hoy lo que vamos a abordar es qué es número atómico y qué es número de masa. Nosotros sabemos ahí que pues los elementos tienen ciertas particularidades, los elementos de la tabla periódica, ¿verdad? Una de esas características que tienen esos elementos es el número atómico y es su número de masa. Normalmente el número atómico lo representamos con la letra mayúscula Z. ¿Y qué es el número atómico o qué es lo que nos está indicando? El número atómico es el número de protones que existe en el núcleo del átomo de un elemento. En un átomo, el número de protones es igual al número de electrones, de manera que el número atómico también nos va a indicar el número de electrones presentes en un átomo. Es decir, la identidad química de un átomo queda determinada por su número atómico. Es decir, así como nosotros los humanos decimos que tenemos una huella digital y que esa huella digital no es la misma para los demás individuos, sino que es característica de cada individuo, lo mismo sucede con el número atómico. El número atómico es como la huella digital de los átomos de un elemento, ¿sí? Entonces, lo que nos indica el número atómico es la cantidad de protones que tiene ese átomo, que nosotros sabemos que esa cantidad de protones debe ser la misma cantidad de electrones que posee ese átomo. ¿Para qué? Para que ese átomo pueda tener como carga efectiva o como carga eléctrica cero, es decir, que no tenga carga. Ese átomo debe tener la misma cantidad de protones que de electrones, y de esa manera decimos que su carga eléctrica es neutra, es decir, no tiene, es cero, ¿sí? Luego, otra de las características que siempre tenemos en mente y que aparecen ahí en la tabla periódica de los elementos es el número de masa. El número de masa normalmente nosotros lo representamos con la letra mayúscula. Ese número de masa nos está indicando el número total de protones más neutrones que se encuentran presentes en el núcleo de un átomo de un elemento. Todos los núcleos atómicos contienen tanto protones como neutrones. Únicamente quien no cumple con eso es el hidrógeno. El hidrógeno únicamente tiene un protón y no tiene neutrones, ¿sí? Entonces, esas subpartículas de los átomos que son neutrones y protones se van a localizar en el núcleo del átomo. Entonces, el número de masa nos está indicando la cantidad de protones más neutrones que tiene un átomo, mientras que el número atómico únicamente nos indica la cantidad de protones que tiene un átomo, que sabemos será la misma cantidad de electrones que giren alrededor de él, ¿sí? Entonces, número atómico lo representamos con una Z y es la huella digital de cada elemento. Número de masa lo representamos con una letra A mayúscula. Por lo tanto, nosotros podemos tener como este resumen de ecuaciones, donde decimos que A, que es la masa atómica, es la suma de protones más neutrones de un átomo. Z dijimos que era el número atómico, el que nos está diciendo la cantidad de protones que tiene un átomo, que será igual al número de electrones que posee. Por lo tanto, si yo sustituyo en esta primera ecuación número atómico, me quedaría que masa atómica es igual a número atómico más número de neutrones. ¿Por qué? Porque número atómico es igual a número de protones, ¿sí?
Esas ecuacioncitas pues son con las que vamos a venir trabajando para hacer ejercicios que a continuación les mencionaré. Eso es muy importante que lo tengan en mente. Y más que lo tengan en mente, necesito que en su cuaderno lo tengan anotado porque son ecuaciones que son importantes y son muy básicas, ¿sí? Pero su simple definición nos da claridad de lo que estamos hablando. Si digo número atómico, pues yo ya voy a saber que estoy relacionando el número de electrones con el número de protones. Si digo número de masa o masa atómica, sé que estoy sumando protones más neutrones, es decir, las partículas que existen en el núcleo de un átomo, ¿sí? Luego, vamos a utilizar esta nomenclatura que tenemos aquí, donde cuando yo represente aquí la X mayúscula, voy a estar representando el elemento químico. Por ejemplo, si yo hablara del carbono, yo aquí pondría una C mayúscula. Si hablara del nitrógeno, una N mayúscula. Si hablara del oxígeno, una O mayúscula. Si hablara del helio, una H mayúscula y una E minúscula. Luego, del lado izquierdo y en la parte superior, yo voy a representar el número de masa. Por eso tengo aquí una A. Y del lado izquierdo, en la parte inferior, voy a representar o voy a indicar ahí el número atómico, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de el hidrógeno, su número de masa es 1, porque únicamente tiene un protón en su núcleo y no tiene neutrones. Luego, su número atómico también es el 1. ¿Por qué? Porque únicamente tiene ese protón, que es la misma cantidad de electrones que están girando alrededor de su núcleo. Entonces, si yo fuera a representar el hidrógeno siguiendo esta nomenclatura, a mí me quedaría H aquí en lugar de la X mayúscula y luego un 1 en vez de la A y un 1 en vez de la Z, porque eso nos está indicando lo que está en la parte de arriba, la masa atómica, y lo que está en la parte de abajo, el número atómico, ¿sí? De ahí pues se desprende otra definición que es muy utilizada en química, que es isótopos. Un isótopo es un átomo que tiene el mismo número atómico, pero diferente número de masa. Es decir, lo que tienen de más, vamos a decirlo así, es la cantidad de neutrones que poseen en su núcleo esos isótopos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos 3 isótopos del hidrógeno. El hidrógeno normalmente, el elemento que no es isótopo, sino que se encuentra naturalmente, es aquel hidrógeno que contiene un protón y no tiene neutrones, por lo tanto tiene de masa atómica 1 y de número atómico 1, como lo vemos representado aquí. Sin embargo, ese hidrógeno puede sufrir algunas modificaciones si se le agregan neutrones, ¿sí? A ese hidrógeno que normalmente lo encontramos en la naturaleza, puede tener en su núcleo, además de ese protón, se le puede adicionar otro neutrón. Por lo tanto, su número de masa atómica será un 2, porque estoy sumando un protón que ya tenía más un neutrón que se le agregó. Pero su número atómico será 1, porque el número de protones no cambia, únicamente tiene 1. Al isótopo del átomo de hidrógeno, que tiene un protón y un neutrón, se le conoce como deuterio. Y aquel que tiene un protón y 2 neutrones se le conoce como tritio. Ese isótopo tendrá como masa atómica 3 y como número atómico 1. Como masa atómica 3 porque estoy sumando el protón que tiene el hidrógeno de manera natural con los 2 neutrones que se les están adicionando. Por lo tanto, será un 3 de masa atómica. Como únicamente tiene un protón, entonces su número atómico no cambia. Esto es lo que es un isótopo. Son átomos que tienen el mismo número atómico pero diferente número de masa. ¿Por qué? Porque tienen diferente cantidad de neutrones, que es lo que los diferencia. Entonces, con base en esto que les acabo de explicar en esta diapositiva, con esas ecuaciones que tenemos aquí, siguiendo esta nomenclatura, por favor utilicen el resto del tiempo que les queda de clase para resolver estos problemas que vienen en esta diapositiva y en la siguiente. Esos ejercicios necesito que los resuelvan en su cuaderno.
Luego, cuando los terminen, van a tomarle foto a esos ejercicios de su cuaderno. Pero esas fotos necesito que estén legibles, que yo pueda ver lo que dice esa foto, que sea una foto bien encuadrada, que no haya sombra, que la luz se vea bien, todo se vea bien. Luego lo van a descargar en su computadora y van a subir ese archivo, bueno, lo van a guardar ese archivo en formato PDF y me lo van a subir allá en la plataforma, en donde dice una tarea que va a decir ejercicios, número atómico y masa atómica, ¿sí? Por favor, ya será su segunda tarea que tienen que subir a la plataforma. Entonces, esos ejercicios los resuelven en su cuaderno, les toman foto, los guardan en formato PDF y me los suben ahí en la sección correspondiente en la plataforma. ¿Qué es lo que tienen que hacer en estos ejercicios? El primero dice, ¿cuál es el número de masa de un átomo de hierro que tiene 28 neutrones? Yo ahí puedo decir, bueno, si tiene 28 neutrones, yo necesito calcular el número de masa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? En el cuaderno tengo que decir, bueno, ¿cuál es la incógnita? ¿Qué es lo que me está preguntando el problema? El número de masa. Por lo tanto, yo voy a decir que la A es mi incógnita, ¿sí? Yo no tengo ese número de masa. Luego, ¿qué otros datos me da el problema? ¿Cuál es el número de masa de un átomo de hierro que tiene 28 neutrones? Sé el número de neutrones, por lo tanto yo ahí pongo neutrones, tiene 28. Yo quiero saber el número de masa. Para poder saber el número de masa, tengo que sumar el número de neutrones más el número de protones, pero únicamente tengo número de neutrones. ¿De dónde puedo obtener ese número de protones? Pues si aquí ya me está indicando que es un átomo de hierro, ustedes necesitan, perdón, eso no les había comentado, una tabla periódica, ¿sí? Ustedes van a sacar su tabla periódica y van a consultar el fierro, ¿qué número atómico tiene? ¿Por qué? Porque el número atómico es el que me está indicando el número de protones que tiene ese elemento, ese átomo de ese elemento. Entonces, ahí en la tabla periódica van a ver cuál es el número atómico y entonces ese número atómico lo van a poner, a sustituir aquí en la ecuación. De esa manera, para poder sacar la masa atómica, hay que sumar el número atómico que vea en su tabla periódica, que equivale al número de protones, más 28, que son el número de neutrones, para que les dé la masa atómica, ¿sí? Luego, dice, calcula el número de neutrones de este elemento que tiene esta masa atómica, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo. Yo ya tengo cuál es la masa atómica. ¿Cómo sé qué es la masa atómica? Porque dijimos que el numerito que apareciera aquí arriba era la masa atómica. Entonces tengo 239 de masa atómica. Me están pidiendo el número de neutrones. En mi masa atómica yo ya la tengo y me piden el número de neutrones, pero me falta saber el dato del número de protones. ¿De dónde lo voy a sacar? De mi tabla periódica veo cuál es el número atómico de este elemento y luego lo sustituyo ahí en la formulita para poder despejar número de neutrones. Eso también es importante, ustedes pues ya tienen que saber despejar. El despeje no es parte de aquí de esta materia, ¿sí? En ese caso, como únicamente tenemos puras sumas, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Si yo quiero saber el número de neutrones, aquí el número de neutrones lo que le estorba es el número de protones. Como tienen ese signo positivo, para poder despejar número de neutrones de esta formulita, ¿cómo nos quedaría? Número de neutrones es igual a la masa atómica menos el número de protones. Y de esa manera van a obtener el valor. Luego, en el ejercicio 3 dice, para cada una de las siguientes especies, con eso de especie me refiero a cada elemento con su símbolo de masa atómica y de número atómico, determine el número de protones y el número de neutrones que tienen en el núcleo. De cada uno de esos me tienen que decir, este isótopo del helio tiene tantos protones y tantos neutrones. ¿Cómo lo saben? Porque de masa atómica tendrán un 3, de número atómico tendrá un 2. Ese es otro isótopo del helio que tiene como masa atómica 4 y número atómico 2, ¿sí? Luego el magnesio, este otro magnesio, titanio, bromo y el último elemento que tenemos aquí, ¿sí? Luego, en el ejercicio 4, indique el número de protones, neutrones y electrones en cada una de las siguientes especies. Es básicamente lo mismo que en el número 3, nada más que aquí pues agregamos la cantidad de electrones, hay que indicar la que tiene cada una de esas especies, ¿sí?
Luego, en la siguiente diapositiva decimos, escriba el símbolo adecuado. Con eso de símbolo a lo que me refiero es que escriban esto, ¿sí? La especie, el elemento que va con su masa y con su número atómico. Escriba el símbolo adecuado para cada uno de los siguientes isótopos. La A dijimos que era masa atómica y la Z dijimos que era número atómico. ¿Cómo van a saber a qué elemento pertenece el número atómico 11? Por lo que mencionábamos en la primera diapositiva. El número atómico es la huella digital de los elementos. No va a haber dos elementos que tengan como número atómico 11. No va a haber dos elementos que tengan como número atómico 12. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo voy a saber a qué elemento le corresponde el número atómico 11? Pues con mi tabla periódica la voy a sacar y voy a ver dónde está el elemento que tenga como número atómico 11. Una vez que lo identifique, aquí pues voy a poner en un ladito el elemento de ese símbolo, le voy a poner el 23 arribita y el 11 abajo para poder seguir con esta, no, pues sí, con esta tipografía, ¿no? Aquí va a ser el elemento, el número de masa y el número atómico. Y lo mismo van a hacer con las siguientes, con el inciso B, con el A y con el B del número 6. Entonces, esta es la actividad que van a hacer en esta clase. La explicación pues en realidad es corta, pero necesito que aprovechen el tiempo que les queda de la hora de la clase para que resuelvan los ejercicios. Les digo, una vez que ya lo resuelvan, les toman foto, me lo suben por PDF, me lo suben a la plataforma en un archivo en PDF y por favor les pido encarecidamente que sus fotografías tengan una buena resolución, que se pueda ver claramente lo que dice ahí el contenido, porque si no yo no lo voy a poder revisar. Si yo no veo nada, muy fácil les voy a poner un 0, ¿sí? Entonces es responsabilidad de cada uno asegurarse que el archivo que suban tenga una buena resolución y una buena calidad de imagen. Entonces, para esta clase de lunes, de lunes para primero C, para primero F sería el martes. Para esta primera clase de la semana, ese sería su trabajo. Cualquier duda que tengan, o sea, obviamente puede ser que se les pase la hora y no terminen de hacer los ejercicios, pues lo hacen de tarea, por favor. Tienen para hoy hasta medianoche para subir esa tarea. Luego, si tienen alguna duda o algo, pues me pueden mandar mensaje por la plataforma o bien por correo. Pues sin más, me despido y les agradezco su tiempo.